¿Qué pasaría si un constructor no lleva consigo su arnés y su casco y está trabajando en una construcción a la altura de un 12º piso? ¿Y qué pasaría si un corredor de Fórmula 1 no utilizara su uniforme que lo ayuda de protección en caso de incendio y también su casco? Sin duda alguna correrían un gran riesgo esas dos personas por no llevar la indumentaria correcta. Pero ¿sabías tú que también el cristiano tiene una armadura que puede utilizar todos los días y que lo ayuda en este caminar cristiano? De eso estaremos hablando precisamente esta semana en nuestro programa, acerca de la armadura de Cristo Jesús y cómo debemos de utilizarlo en este caminar cristiano. Mi nombre es Marlon Moody y sean todos bienvenidos a Panel Universitario. Es el tiempo de crecer, tiempo para compartir y al mundo de Jesús hablar, preparando nuestro ser para su regreso en gloria y a una voz proclamar victoria en el panel universitario. Sean todos bienvenidos a nuestro panel universitario. Estamos contentos que nos estén acompañando durante esta media hora. Y antes de comenzar, como es de costumbre, vamos a pedir a nuestros panelistas que se presenten, nos digan su nombre antes de comenzar con el tema de esta tarde. Hola, mi nombre es María y me siento muy contenta de estar aquí. Bienvenida. Buenas tardes, mi nombre es Alberto y en verdad agradezco la invitación. Bienvenidos a los dos en este programa. Y antes de comenzar, le voy a pedir a Alberto que por favor nos lea el texto clave de esta semana y que también ore por nosotros antes de comenzar. ¿Cómo no? Efesios 6:13 dice: Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, quedar firmes. ¿Ok? Oremos. Ante Padre que está en los cielos, Señor, te damos gracias por este día, por la oportunidad de estar aquí reunidos en este programa. Señor, pedimos la unción de tu Espíritu Santo para que podamos hablar lo que es debido y que podamos ser iluminados por tu Santo Espíritu. Sé con nosotros y con las personas que están escuchando o viendo este programa. En tu nombre, amén. Amén. Muchas gracias, Alberto. Y el tema de esta semana se llama Armados para la Victoria. Y empezaba hablando también, la lección hablando un poco de lo que hablamos la semana pasada también acerca de venciendo las fuerzas del mal. Y la primera pregunta que les quiero dar a ustedes es: ¿cómo creen ustedes que se pueden resistir a las tentaciones hoy en día? Bueno, yo diría que podemos comenzar diciéndolo desde el punto de vista, remontándonos a la parte de lo que habla el texto clave, del texto del versículo de memoria, porque habla de una armadura. Y aunque suene trillado de alguna u otra forma, nosotros hablamos mucho de lo que es la oración y el estudio de la palabra de Dios. Y pienso yo que son una de las armas que podemos utilizar para poder vencer las tentaciones. No solamente eso, sino armarnos del Espíritu de Dios para poder vencer. Creo que hay ciertas cosas que vamos a ver a través de este estudio, en el cual nos vamos a dar cuenta de que hay muchas herramientas con las cuales podemos resistir las tentaciones. Para nosotros a veces decimos que no, que son difíciles, que es difícil, pero si nos ponemos a ver, en verdad tenemos bastantes recursos con que poder defendernos. Uno de los puntos interesantes de la lección hablaba acerca de la oración, pero enfatizaba un punto interesante que también lo podemos encontrar en la palabra de Dios, y los invito a buscar el libro de Marcos, el capítulo 1 y el versículo 35, nos habla acerca de algo que hacía Jesús. Marcos 1:35 dice: muy temprano de mañana, aún oscuro, Jesús se levantó, fue a un lugar solitario y se puso a orar. Y la pregunta para ustedes es: ¿por qué creen que es importante comenzar el día orando, precisamente? Bueno, yo diría que la oración es como la gasolina para un carro. O sea, si no comenzamos con oración, ¿cómo esperamos que nos vaya bien o que por lo menos podamos saber cómo defendernos ante las situaciones del día? Porque orar no te asegura de que te va a ir perfectamente en el día, pero sí te asegura de que vas a tener un recurso con que
defenderte o a quién recurrir en caso de emergencia. Eso digo que la oración también nos permite tener una conexión, o sea, la conexión estrecha o la dependencia total que podemos tener de Dios, y eso es lo que nos va a poder ayudar a vencer. O sea, durante el día hay muchas tentaciones, muchas dificultades, muchas cosas que necesitamos afrontar de una manera correcta y con decisiones buenas, y solamente por medio de esa comunión estrecha con Dios, que es la oración, entonces vamos a poder vencer y poder salir adelante. ¿Piensan ustedes, o por qué piensan ustedes que muchos jóvenes hoy en día les cuesta quizás tomar esa decisión de levantarse quizás 15 minutos antes para orar, no solamente orar, sino quizás también estudiar un poco de la palabra de Dios? ¿Piensan que quizás puede ser algo pasado de moda, por decirlo así, para algunos jóvenes, o porque ustedes piensan que quizás les cuesta levantarse temprano antes de hacer sus quehaceres diarios para tomar un tiempo para comenzar con Dios y poder tener una relación con Él? ¿Sabes qué? Yo había subrayado una parte importante en la lección y que hablaba precisamente de eso en la introducción, y es que dice que realmente las acechanzas de Satanás van directamente a eso, a distraernos, en ocuparnos de tal manera de que nosotros no podamos vencer. Y él va a buscar todas las armas, y una de esas puede ser de repente algo muy sencillo como dormir un poquito más. Entonces, a veces nos acostamos muy tarde porque hay muchas cosas que hacer, hay muchas responsabilidades, hay tantas cosas, y no nos organizamos de tal manera de que podamos sacar ese tiempo especial para Dios en las mañanas, que nos va a ayudar a poder vencer durante el día. Entonces, es eso, Satanás nos distrae. Y no es que el hecho de dormir un poquito más sea malo, o el hecho de no sacar ese tiempo, ese espacio para otras cosas, o sea, porque hay cosas que son importantes, el estudio es importante, el trabajo es importante, esas cosas son importantes, pero el detalle es que no priorizamos. Y el distraernos, o Satanás distraernos en esas cosas, entonces ya se vuelve algo malo para nosotros. Casualmente, como María dice, en verdad lo que pasa es que tenemos demasiadas cosas. El día a veces se nos hace tan corto que decimos, y que chuzo, ojalá fueran más de 24 horas. Pero es porque tenemos demasiadas cosas, o a veces ponemos nuestras prioridades malas. Entonces, no es que sea algo pasado de moda o algo, sino que a veces puede ser por pereza, a veces puede ser porque me levanté tarde y si me demoro esos 15 minutos por lo menos, ya eso me va a atrasar todo el resto de la programación del día. Pero sí deberíamos pedirle a Dios que nos ayude a poder poco a poco, como estaba leyendo hoy, aunque sea comenzar con 5 minutos orando, algo así, y ya poco a poco tú vas a ver que eso se te va a crear una costumbre, y va a ser más tiempo porque vas a querer pasar más tiempo con Él. Sin duda alguna, el plan de Satanás siempre ha sido tratar de separarnos de Cristo Jesús en diferentes formas u otras. A veces es interesante como, por ejemplo, dentro de la iglesia, quizás estás despierto durante todo el culto, pero justamente cuando viene el momento del sermón, de repente sientes un gran sueño encima, y de repente también Satanás hace todo lo posible para poder separarte de ese momento de poder aprender más acerca de la palabra de Dios. Exactamente. Hablando acerca de la armadura de Dios, que es el tema que nos corresponde, es interesante cómo al principio habla acerca de poder vestirnos de la verdad y también de la justicia. ¿Creen ustedes que hay una gran importancia que nosotros seamos personas de verdad en esta lucha espiritual? No, realmente es importante ser personas de verdad. Y antes de pensar directamente, como dices tú, en lo que es la lucha espiritual, a veces nosotros no estamos tan conscientes de lo que en la batalla en la que nos encontramos. Necesitamos estar de parte de alguien, y como dice la Biblia, Jesús es la verdad. Para poder realmente representarlo a él, ahí el versículo hablaba no solamente del detalle de vestirnos de una armadura, sino que hace un llamado especial a ser testigos de la palabra. Y para poder ser testigos de esa palabra necesitamos vestirnos de Jesús y representarle de forma correcta.
Si en el momento en que dejamos de ser testigos de la verdad y de la justicia, entonces ya no estamos sirviendo a quien debemos, sino que estamos haciendo todo lo contrario. Entonces sí es importante vestirnos de Jesús, que es la verdad y es el único hombre justo, el único que tiene la justicia, para poder entonces representarle correctamente. Mira, en verdad, o sea, vestirnos con la verdad tiene demasiado que ver. Primero que todo, nosotros somos llamados a ser una luz. Y vamos a decirlo así, tú no compras un foco pensando que te va a dar luz y cuando llegas a la casa es un foco de mentira, de juguete. Entonces nosotros somos llamados a reflejar la luz de Cristo. Amén. Somos reflejados a ser imagen y semejanza de Él. Entonces, con la verdad, tú puedes llevar el Evangelio, porque al ser tú un foco de atención hacia otros, ellos van a ver la mínima cosa en ti. Y una de las cosas que más la gente mira es si tú vives de acuerdo a lo que tú predicas. Entonces yo creo que primordialmente sí debemos de enfocarnos en ver de esa parte que nosotros siempre hablemos lo que es, de que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Amén. Es interesante también que la armadura de Cristo Jesús, como describe Efesios 6, 13 en adelante, va tomando diferentes partes de una armadura y va diciendo esto significa verdad, esto significa justicia, y al llegar a la parte de los pies, en Efesios 6:15, nos dice calzados los pies con la prontitud para dar el Evangelio de paz. ¿Cómo creen ustedes que podemos estar dispuestos para poder tomar ese reto de poder llevar el Evangelio a otras personas? Bueno, más o menos como te decía hace un momento, o sea, realmente la única forma es poder vestirnos de Jesús. Y porque es el Evangelio es Jesús. O sea, los Evangelios solamente hablan de su vida, de lo que Él hizo y de la maravillosa obra de salvación que hizo por cada uno de nosotros. Pienso que además de hablar de doctrina y de tantas cosas que muchas veces es lo que hablamos, de la verdad del sábado y todo lo demás, es más que todo enfocarnos en ese plan de salvación que es lo más maravilloso y lo que la gente necesita saber. Entonces, para poder saber de eso necesitamos orar, necesitamos estudiar la palabra y aprender a conocer a Jesús. Solamente por medio de ese conocer a Jesús, de esa constante comunión con Él y sobre todo orar mucho y poder desarrollar esa fe en Dios, es que vamos a poder realmente tener eso que necesitamos para poder llevar ese Evangelio. Porque si no conocemos el Evangelio, no conocemos a Jesús, ¿qué podemos transmitir? Muchas personas hoy en día pueden decir, bueno, sí, vamos a Jesús, yo acepto a Jesús, pero eso de ir a compartir el Evangelio, como que realmente eso no es para mí. Yo realmente prefiero quedarme quieta haciendo mis quehaceres en la iglesia, orando, en vez de tomar ese reto. ¿Creen que se puede vivir una vida cristiana y dejar esa parte de la armadura aparte? Mira, para nosotros poder llevar el Evangelio, primero tenemos que vivirlo. Si tú no vives algo, ¿cómo tú lo vas a predicar? ¿Cómo vas a lograr convencer a otros si tú mismo no estás convencido? Entonces, debemos de nosotros primeramente empezar a tener esa relación con Dios, vivir el diario caminar con Él, y así entonces esas tareas de ir a evangelizar o llevar centinela no van a ser fáciles y no nos vamos a dar ni cuenta de que lo estamos haciendo, porque va a ser algo que ya forma parte de ti. Entonces, al tú comenzar a vivir como Jesús nos manda, esas cosas van a ser sencillas, no van a ser algo tedioso como que tú vas a decir que ay, ya vienen esto, que vamos a llevar centinela, vamos a llevar literatura, nada de eso, porque tú lo vas a hacer porque amas a Jesús. Yo quería comentar que tú decías el hecho de que hay personas que, como dicen eso de que no, que eso no es para mí, ir a hablar, pero él decía de que nosotros realmente podemos vivir, necesitamos vivir el Evangelio. Y a veces cuando ese llamado que te hacen no es nada más ir pararte en un púlpito y predicarle a 500 personas y decirle un sermón todo cultural, sino simplemente el hecho de poder tener una relación con Dios y que otros lo vean. Ese vivirla
solamente con de repente tener un gesto amable, el poder de repente compartir con otras personas, suplir sus necesidades si está a tu alcance, o simplemente con un Jesús te ama. Tú estás conversación. Exacto. Hacen una conversación de repente en el bus o qué sé yo, hay muchas formas de compartirlo, pero para poder hacerlo necesitamos vivirlo, como dice él, o sea, necesitamos vivirlo. En Efesios 6, 16 más adelante podemos encontrar un artefacto bastante interesante de la armadura que dice sobre todo tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos encendidos del maligno. ¿Cómo creen ustedes que se puede interpretar la fe en esta lucha espiritual? ¿Por qué necesitamos esa fe para tener una armadura? Ok, ¿el escudo para qué sirve? Para protegerte. Protegerte. Entonces, con eso en mente, ya tú puedes saber de que la fe te da esa protección ante el enemigo. Porque al tú tener fe, tú sabes de que hay alguien al que tú oras y Él te va a dar esa victoria. Porque, como dice la Biblia, ya nosotros tenemos esa victoria. Nada más tenemos que reclamarla. ¿Y cómo la reclamamos? Con esa fe de que cualquier situación que afrontemos tiene una razón, un motivo, y que tenemos la victoria en nuestras manos. Amén. Es interesante también que hablaba la lección acerca del casco, que quizás cuando éramos pequeños y nos enseñaron cómo manejar bicicleta, algunos padres siempre decían, usa tu casco. Puedes quizás no usar algo para las manos o para las rodillas, pero el casco no te lo quites. Entonces es algo bastante importante en una armadura también, porque te cuida de algo tan importante como es la cabeza, que si hay un golpe fuerte ahí, pues muchas cosas malas pueden suceder. Entonces, ¿cómo podemos cómo podemos siempre mantener nuestro yelmo de salvación y también nuestra espada afilada, que es la palabra de Dios, para también poder enfrentarnos en esta lucha espiritual también? Hay algo que me da mucha risa a veces, la gente, uno hace chiste de eso, y es que cuando tú compras una Biblia, tú sabes que las hojas están pegadas. Entonces, dice que la Biblia, la palabra de Dios es nuestra espada. Entonces, para poder realmente mantener la fila, yo creo que necesitamos usarla. Necesitamos usar la Biblia y poder no solamente leerla, sino escudriñarla y poder guardarla en nuestro corazón. Y hacer uso de esas armas, porque cada cosa que nosotros podemos encontrar aquí es algo que nos va a ayudar a poder vencer. De repente en el día pueden suceder cosas y de esas palabras que nosotros leemos diariamente en la mañana, pueden venir a nuestra mente promesas, pueden venir de repente una ayuda para otra persona. Entonces necesitamos afilarla por medio del uso. Si la usamos vamos a poder entonces realmente tenerla en nuestros corazones y poder utilizarla de la manera correcta. Es interesante que ahora hoy en día la palabra de Dios no solamente se encuentra en un libro, sino que también existe tanta tecnología que ahora podemos utilizar la Biblia tanto en nuestros celulares como en una tableta, por decir un ejemplo, y también podemos podemos cargar con ella en diferentes lugares. Pero también piensan ustedes que quizás muchas personas se pueden esconder en decir que son cristianos al no tener una Biblia física y solamente tenerlo en un lugar tecnológico, por decirlo así. O sea, es un arma de doble filo. Porque antes, yo me acuerdo que mi papá me decía, lleva siempre tu Biblia, porque es la manera de identificarte. Por ahí a veces tú vas en la calle, o yo voy en la calle, voy para la iglesia, voy con mi Biblia y sale alguien de repente y que varón. O sea, no saben en verdad que si yo voy a la iglesia o no, pero al ver ese libro saben de que por lo menos tú crees en Dios. Entonces, hoy en día, al reemplazar a veces, porque a veces la reemplazamos, nada más llevamos el celular y decimos que bueno, yo llevo la Biblia ahí. Entonces, nos puede llegar a pasar ciertas cosas, porque por lo menos no te van a reconocer en la calle, o en algún momento la tecnología falla también. Exactamente. Así que sí debemos de siempre, eso es algo que siempre me inculcó mi padre. Me dijo, lleva siempre tu Biblia a donde tú quieras, especialmente a la iglesia, siempre ve con ella. Y es una práctica que he tenido y en verdad creo que no deberíamos de reemplazarla.
Y lo más importante también es que si lo tenemos en un artefacto tecnológico, que también se puede utilizar en donde sea que vayamos para poder siempre poder ver la palabra de Dios y poder contestar cualquier incertidumbre que tengamos. Y ya casi terminando el final del capítulo de la parte acerca de la armadura, en Efesios 6, nos dice en el versículo 18, y orad en el Espíritu en todo tiempo, con toda oración y ruego, y velando en ello con perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Cómo creen ustedes que la oración, hablamos de la oración al principio de este tema, cómo creen que la oración mantiene nuestra armadura para poder seguir adelante? Bueno, la oración es un medio. Nosotros podemos orar, obviamente nosotros creemos en Dios y nosotros oramos a Dios, por eso es que nos comunicamos con Él. Pero pienso que no es en sí la oración lo que hace efectivo el proceso, sino más que todo el espíritu con el que lo estamos haciendo y a quién estamos orando. Porque hay personas que oran a santos y dicen que San Pedro le va a cumplir y todo lo demás, pero en realidad no es eso, sino es la dependencia que creamos de Dios. Y como dice aquí, en todo tiempo, nos llama a mantener un modo, un estatus en el que estemos siempre orando y que estemos en siempre comunión con Dios. Y llama la atención de que, por lo menos mi mamá, ella siempre dice que cuando ella va a cocinar, ella le pide a Dios que Dios la ayude, a que lo que sea que vaya a cocinar le salga bien, que pueda hacerlo en tiempo, que pueda salir en tiempo y todo lo demás, porque por lo menos ellas están en la casa, ellas tienen muchas cosas que hacer y a veces el tiempo se les va muy rápido. Y yo por lo menos, a mí me ha sucedido a veces, yo comencé un negocio fuera del trabajo, que es que yo estoy cuidando a niños. Entonces, eso es una responsabilidad muy grande. Sí, es una responsabilidad muy grande. Y casualmente ayer cuando me correspondió la tarea de cuidar a un niño, yo llegué al lugar, no sé qué, estaba orando y le decía a Dios, Señor, permite que esta noche todo nos vaya bien, que el niño se porte bien, que no llore y todo. Y yo decía, estaba en un edificio, pues, y yo decía, wow, Dios, tú eres tan grande. Se veía así toda la ciudad y yo decía, si tan solo nosotros aprendiéramos a ver que tú estás pendiente de cada cosa en nuestra vida y nos pudiéramos mantener en esa oración diaria, las cosas serían diferentes. Es una actitud realmente, y si nos mantenemos en esa actitud, yo creo que las cosas serían diferentes. Es por eso, la oración es por eso. Mira, en verdad, hace tiempo, yo escuché una canción bien vieja, en verdad, esa que ponen a veces nuestros padres y eso. Que decía que la oración es la llave, pero la fe abre la puerta. Entonces, cuando tú te pones a ver eso, tú ves de que la oración no solamente ella es la que te ayuda, sino la fe en que tu oración ha sido contestada y de que entonces la voluntad de Dios se va a hacer en tu vida. La oración, en verdad, sin ella no somos nada, pero sí deberíamos aprender de que, como ella decía, todo lo que hagamos, involucremos a Dios, poco a poco vamos a ir haciendo eso porque no es fácil, pero poco a poco, igual que una amistad, tú vas poco a poco confiando en esa persona hasta que ya tú creas una confianza extrema en esa persona, de que tú le cuentas todo lo que te pasa. Entonces deberíamos de tener esa misma confianza en Dios. Una última pregunta es de que, no sé si ustedes se acuerdan cuando éramos pequeños, que al llegar el 13º sábado teníamos que pasar adelante y decir un versículo, los 13 versículos de una lección. Y la cartilla hablaba precisamente acerca de eso, de cuán importante también es recordar versículos de memoria y también memorizarlos para algún momento. ¿Creen que también es algo que quizás para jóvenes o adultos sea algo también quizás fuera de moda el memorizar estos versículos para también poder ayudarnos en nuestra vida espiritual? Mira que yo voy a poner mi ejemplo. Yo antes, como tú decías, yo me tenía que memorizar los 13, me los memorizaba y era qué sólido. Pero ya hoy en día tú agarras la lección, tú comienzas y que lección 8. ¿Y qué versículo de memoria? Okay.
y bueno, y tú sigues leyendo y ya se te ha olvidado. Pero debemos de ponerle importancia porque no solamente nos va a ayudar ahora, sino que en los tiempos de que, como dice, la Biblia se nos va a ser quitada, y ¿qué es lo único que vamos a tener? Lo que hemos adquirido a través del tiempo. Entonces sí deberíamos de volver a esas prácticas de aprendernos esos versículos, porque también igual vemos en la matutina y que el título, y a veces hasta esquivamos el versículo de memoria, vamos directo al grano. Entonces deberíamos de tener esas prácticas nuevamente, porque nos ayudarán no solamente ahora, como dije, sino que en cualquier momento, en situaciones donde tú no veas la salida, el Espíritu Santo te va a ayudar a recordar esos versículos y te van a dar fuerza, te van a dar ánimo para resistir lo que sea. Y además de eso debemos recordar siempre el ejemplo de Jesús, que él cuando tuvo tentaciones, por lo menos la tentación que tuvo Jesús cuando estuvo en los 40 días en el desierto, ¿qué fue lo que él hizo? Todo lo que respondió fue un escrito está. Entonces es importante que nosotros también podamos llegar a ese punto, que cuando de repente estemos en una situación en la que necesitemos dar aliento o necesitemos salir, escrito está y para de contar, o sea, porque somos testigos y no podemos agregar ni quitar de lo que nosotros podemos pensar o creer. Realmente debería ser solamente de lo que la palabra de Dios dice. Exacto, y te van a ayudar porque hay veces que siempre, como somos un foco de atención, te van a hacer preguntas. Y a veces entonces tú quedas y que, bueno, yo sé que eso estaba en la Biblia, déjame llamar o mañana yo te traigo esa respuesta. Entonces en eso nos ayuda porque no vamos a poder acordar con certeza de que en tal lugar de la Biblia, Efesios, lo que sea, está esto y te va a ayudar a responder. Y así la persona entonces va a ver de que tú conoces lo que tú crees, porque si tú vienes con esa duda, entonces la persona o las personas ven esa duda en ti y ya ven entonces como que este man nada más es adventista porque, bueno, porque es su costumbre. Exacto. La verdad que es bastante importante que siempre podamos mantener esa relación con Dios y también el leer cada día su palabra para que siempre podamos seguir creciendo espiritualmente. Sin duda alguna estamos en un mundo que está bastante, que puede ser difícil porque realmente tenemos tentaciones y pruebas, pero Dios nos ha dado todos los elementos para que podamos siempre ir hacia adelante en el nombre de Él y poder siempre vencer a las fuerzas del mal. Muchísimas gracias a los dos por haber acompañado a nosotros en esta semana y sin duda alguna va a ser de gran bendición para muchas personas. Amén. Que Señor te bendiga. Amén. Efesios 6:12 nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra armadura debe ser algo que tenemos que utilizar todos los días. No debemos de dejarlo nunca en casa, ni tampoco en una esquina para que se llene de polvo, sino que cada día debemos de tener nuestra armadura para poder enfrentar cualquier prueba o tentación que el enemigo nos pueda traer, y siempre poder defendernos de las artimañas del diablo y poder responder con un escrito está. No solamente eso, sino que también podemos compartir del amor de Cristo Jesús con otras personas. Cuando otros vean nuestra propia armadura de Cristo Jesús, van a querer también conocer a esa persona que murió por ti y por mí en una cruz. Entonces nuestra armadura no solamente es algo para poder protegernos, sino también para que otras personas puedan ver que Cristo Jesús vive en nosotros. Te pido que nos acompañes la próxima semana en otro tema más de Panel Universitario, donde estaremos continuando hablando acerca del tema de crecer con Cristo Jesús. Dios te bendiga y recuerda que no hay prueba tan grande que no pueda superar de la mano de Cristo Jesús. Es el tiempo de crecer, tiempo para compartir y al mundo de Jesús hablar, preparando nuestro ser para su regreso en gloria y a una voz proclamar victoria.